Bueno, ahí estamos. Vamos a comenzar con la clase de hoy, pero antes vamos a orar, como siempre, como todos los jueves. Es bueno que podamos retomar este año y aunque varios no han podido subir, muchos me han avisado que no van a poder hoy, pero poco a poco se van a ir sumando cada jueves, así que si Dios quiere el jueves que viene ya vamos a tener más asistencia. Pero bueno, vamos a orar, vamos a compartir la palabra y vamos a buscar del Señor de corazón, aprendiendo lo que su palabra tiene para nosotros. Amén. Así que oramos. Gracias te damos, Señor. Gracias por este tiempo, esta oportunidad nuevamente que tenemos de compartir tu palabra, de aprender, Señor, lo que tu palabra dice para nuestras vidas, lo que nos enseña. Señor, estamos abiertos, queremos abrir completamente nuestros corazones para que tu palabra realmente nos transforme, nos cambie, nos moldee, nos fortalezca. Señor, confiamos en ti, te pedimos que tu Espíritu Santo nos esté guiando en todo lo que vamos a compartir, Señor, y te pido que también bendigas a aquellos hermanos que no han podido subir en el día de hoy, pero que van a ir subiendo poco a poco las próximas semanas. Señor, gracias por todo, te ponemos todo en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a abrir la palabra del Señor en 1 de Juan capítulo 1. Y antes de comenzar, bueno, la idea es, por lo menos por un tiempo, vamos a probar cómo nos funciona de hacer intercalado una semana. Vamos a estar estudiando el libro de 1 de Juan y la semana siguiente vamos a estar hablando sobre otros temas un poquito más doctrinales, y lo que había surgido era de hablar de la persona y de la obra del Espíritu Santo. Y bueno, vamos a intercalar. Entonces vamos a hacer una semana primera de Juan, una semana vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo, después volvemos con Primera de Juan y luego el Espíritu Santo, y así intercalado por lo menos por un tiempo vamos a probar a ver cómo nos funciona. Así que hoy vamos a comenzar con Primera de Juan, pero la expectativa es de la semana que viene estar eh, comenzando con una serie de enseñanzas sobre la persona y la obra del Espíritu Santo y qué es lo que realmente eso implica para nuestras vidas. Pero hoy vamos a comenzar entonces con Primera de Juan, capítulo 1, y vamos a leer. Dice así: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Bueno, Juan, el apóstol que escribe esta carta, es el último apóstol, o mejor dicho, el apóstol que más tiempo sobrevivió después de la ascensión de Cristo. Muchos de los apóstoles fueron martirizados, fueron asesinados, más que nada por la persecución contra los cristianos que hubo en ese tiempo. Pero Juan fue el último de los apóstoles y se cree que es el único apóstol que en realidad no fue martirizado, fue simplemente como deportado a una isla, vamos a decir, y pasó los últimos años ahí, pero supuestamente no fue martirizado. Pero la verdad que el apóstol Juan tenía una carga muy grande para la iglesia, porque él era el último apóstol. Si bien había mucha gente que había seguido la enseñanza cristiana, y obviamente la enseñanza cristiana sigue hasta el día de hoy, pero Juan tenía una responsabilidad especial por ser el último apóstol que había podido pasar tiempo con Jesús físicamente, que lo había conocido físicamente, que había visto su resurrección, que había sido encomendado por Jesús para ser un apóstol. Entonces él tenía en ese sentido un peso y una responsabilidad muy grande. Entonces,
él escribe esta carta y es una de las cartas que se llaman cartas generales o epístolas generales, porque es una carta escrita no para un grupo de personas en específico, sino que fue una carta escrita con la intención de que sea de alguna forma compartida y que pueda recorrer todas las diferentes iglesias y que pueda ser leída por todas las iglesias. Eso es diferente a como Pablo en general escribía sus cartas, porque cuando Pablo escribía, por ejemplo, él escribía Pablo, apóstol de Jesucristo, por el llamamiento de Dios, etcétera, etcétera, a los hermanos que están en Éfeso, en Roma, en diferentes lugares. Y por eso es que tenemos las cartas a los romanos, a los corintios, a Efesios, a los filipenses. Son cartas escritas a diferentes grupos de personas, o mejor dicho, a congregaciones particulares en diferentes ciudades. La carta de Juan es diferente. Fíjense cómo él comienza. Él comienza la carta con una particularidad diferente a las otras cartas, es que él no hace una salutación, un saludo específico, ni hace un saludo para un grupo de personas en particular, sino que directamente comienza con el tema que está exponiendo. Entonces él comienza diciendo lo que existía desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado con nuestros ojos, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Y dice también, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna. Y es muy, muy interesante que Juan está comenzando su carta de una forma muy similar a como Juan comienza el evangelio que él mismo escribe. Si vamos al evangelio de Juan, no hace falta que lo busquen, lo puedo ir leyendo yo, de todas maneras. Ahora lo puedo compartir, pensé que estaba compartiendo, no lo estoy compartiendo, pero bien, ahí está, perfecto. Ahí lo voy a publicar para que se vean por si alguno quiere seguir los versículos conmigo en la pantalla. Entonces estamos ahora en el Evangelio de Juan y él dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Fíjense que él comienza también la carta o el Evangelio o su Evangelio, el Evangelio de Juan, lo inicia de la misma forma, directamente comenzando y metiéndose en tema. Y también a diferencia de los otros evangelios que comienzan contando sobre el nacimiento del Mesías y contando sobre algunas cuestiones relacionadas con la anunciación del ángel Gabriel a María, Juan comienza de una forma diferente, él entra directamente en cuestiones doctrinales. Y hay un paralelismo entre lo que Juan escribe en el Evangelio que lo que escribe en su primera carta. Fíjense que en el Evangelio él comienza diciendo, o que comienza hablando de que Jesucristo estaba en el principio y que Jesucristo era Dios, estaba con Dios y que era el verbo que se había hecho hombre. ¿Sí? Esta es la idea del Evangelio de Juan. Entonces, en la primera carta de Juan, él también empieza a hablar sobre básicamente el mismo tema. Está diciendo lo que existía desde el principio. ¿Qué es lo que existía desde el principio? Lo que existía desde el principio era el verbo de vida que estaba con Dios y que era Dios. ¿Sí? Ahí está el paralelismo. A ver, quizás, a ver si puedo tener los dos al mismo tiempo. Probablemente sí. Probablemente sí. Bien. Bien, ahí tengo a mi izquierda, tengo la primera carta de Juan y a mi derecha tengo el Evangelio de Juan. Entonces, fíjense que dice, lo que existía desde el principio, no me busco bien acá. Juan 1, ahí, ahora sí. Entonces, en la derecha está el Evangelio, en la izquierda está la primera carta. Entonces dice, lo que existía desde el principio, y continúa diciendo lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto, etc. Y en el Evangelio él dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces cuando Juan empieza a hablar en su primera carta y empieza a decir lo que existía desde el principio, se está refiriendo
al verbo de vida, se está refiriendo a Dios mismo, o mejor dicho, a la segunda persona de la deidad, a Jesucristo, que existía desde el principio y que era el verbo de Dios. Hay un paralelismo porque él está transmitiendo ideas análogas o ideas ampliamente relacionadas. Entonces él dice, lo que existía desde el principio, que entonces nosotros sabemos que él se está refiriendo al verbo de vida, ¿sí? A la segunda persona de la Trinidad. Pero continúa diciendo lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado en nuestras manos acerca del verbo de vida, ¿sí? Entonces va a ser un desarrollo sobre la segunda persona de la Trinidad. Pero está resaltando, primeramente, está resaltando la idea de que Jesucristo es Dios. Aunque no lo dice, lo está dando a entender porque se remite a su evangelio que era ampliamente conocido en ese tiempo. O sea, cuando Juan escribe su primera carta de Juan, el Evangelio de Juan ya había sido publicado y ya se recorría las iglesias. Entonces, cuando la iglesia recibía la primera carta de Juan, ellos entendían de que Juan se estaba refiriendo, estaba haciendo referencia a su Evangelio. Y menciono esto porque es importante que empecemos a entender este tipo de cosas, de qué es lo que ocurría con las personas que leían la carta originalmente, ¿sí? Las personas que estaban leyendo la carta originalmente, ellos ya tenían el Evangelio de Juan en sus manos, entonces podían entender lo que a lo que Juan se refería cuando él escribió su primera carta. Entonces, con esta expresión, lo que existía desde el principio, está dando a entender un montón de cosas todas juntas, que número uno es de que va a hablar de Cristo, número dos, de que Cristo es Dios, y número tres, de que Cristo es el Dios revelado a los hombres, o que vino al mundo, mejor dicho, el Dios encarnado en Jesús. Lo está diciendo todo junto en una sola frase bien cortita porque está referenciando a su evangelio que incluye estos conceptos, ¿sí? Y también la idea de que Jesucristo era la vida y la luz, ¿sí? Fíjense que él dice acerca del verbo de vida, ¿sí? Y esto sigue referenciando al Evangelio, porque en el Evangelio dice que en él estaba la vida, en el versículo 4, y la vida era la luz de los hombres. Entonces él, al hacer este paralelismo, está incluyendo todas estas ideas en este primer párrafo. Entonces, Juan está resaltando de que Jesucristo era Dios y que Jesucristo era hombre al mismo tiempo, y lo está dando por obvio o por entendido. Pero va a seguir desarrollando un poco más, porque le importa este punto a Juan. Juan está dándole importancia a este punto y quiere realmente que podamos comprender un poco más de eso, ¿sí? El segundo aspecto que tenemos que considerar es que de que Jesucristo, siendo Dios, es un Dios que se ha manifestado al mundo, ¿sí? Y esto es importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en su mismo evangelio, un poco más abajo, verso 18, fíjense lo que dice. Dice algo muy importante que es bien importante que lo tengamos en cuenta. Dice, nadie ha visto jamás a Dios, sino que el unigénito Dios, o sea, Jesucristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nosotros tenemos un Dios que no nos podemos imaginar, ¿sí? Si nosotros decimos, ok, ¿cómo nos imaginamos que era Jesucristo? A lo mejor podemos imaginarnos, era alto, flaco, bajo, pelo largo, pelo corto, barba, sin barba, lo que sea, ¿sí? Pero cuando decimos cómo nos imaginamos a Dios realmente, es muy difícil de que nosotros nos podamos imaginar algo. De hecho, no podemos imaginarnos nada. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Si Dios es espíritu, no hay forma de que nosotros lo podamos realmente imaginar. Justamente esta idea es importante. Nadie ha visto jamás a Dios. Dios es incorpóreo, o sea, no tiene cuerpo en sí mismo, Él es espíritu, ¿sí? Y no hay forma en que nosotros podamos tener una imagen mental de Dios. No solamente que no tenemos forma de imaginarlo, sino que además
Dios fue bien claro en poner una limitación para que nadie se haga ninguna imagen de Dios, ¿sí? Vamos a leer, por ejemplo, en Éxodo, capítulo 20. Fíjense lo que dice en el verso 4. Dice, no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Cuando habla no te harás ídolo, puede traducirse también como no te harás imagen. ¿Sí? Fíjense, ahí lo dice, no sé si se alcanza a ver en la computadora, pero dice imagen tallada. Entonces lo que está diciendo Dios es de que de que no le permite al ser humano hacerse una imagen ni de lo que está en el cielo, ni lo que está en la tierra, ni abajo de la tierra. O sea, está diciendo no podemos hacer imágenes de ángeles, no podemos hacer imágenes de ningún Dios, ni siquiera podemos hacer imágenes de nuestro propio Dios. Yo me acuerdo cuando era pequeño que iba a la casa de mi abuela, me acuerdo que mi abuela tenía dos fotos, ¿sí? Una foto era la foto de mi abuelo que había fallecido unos años antes. La otra foto era una foto de Jesús. Y a mí realmente me chocaba mucho, pero no entendía muy bien por qué. Pero realmente ahora puedo comprender por qué. Porque Dios no nos permite que nosotros nos hagamos imágenes para adorarlas. El punto es este, el punto es de que no tenemos forma de hacernos una imagen, ni siquiera mental, de cómo es Dios. Porque Dios nadie ha visto a Dios jamás, nadie, nunca. Nadie ha visto a Dios jamás. Entonces nosotros no podemos hacernos una imagen de quién es Dios. No podemos, está fuera de nuestro alcance. No podemos, ni Dios lo permite. Si nosotros intentamos hacer una imagen, todas las imágenes que nosotros podamos hacer no van a llegar al nivel de quien Dios es. Entonces, si nosotros tratamos de hacer una imagen, esa imagen va a ser un desprecio de Dios, porque no está reflejando quién es Dios realmente. Es importante notar no sé si tengo el versículo a mano ahora en este momento, pero cuando el pueblo de Israel em, se hizo el becerro de oro, cuando Moisés bajó del monte, es importante notar de que ellos hicieron el becerro y dijeron, este es Jehová, este es Yahvé, como dicen algunos, ¿no? Este es Dios. Ellos quisieron hacerse una imagen de Dios, bueno, no lo voy a encontrar ahora, pero quisieron hacerse una imagen de Dios y le pusieron el nombre de Dios. Ellos estaban pensando que estaban haciéndose una imagen del verdadero Dios, ¿sí? Algo que a Dios le desagradó mucho. Entonces, no tenemos forma de hacer una imagen de Dios. Ahora, si volvemos a Juan, capítulo 1, 18, verso 1, 18, a ver si lo puedo encontrar rápido. Juan 1:18, fíjense que dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, básicamente lo que está diciendo es de que Jesucristo es la manifestación de Dios. Entonces, es importante esto, ¿por qué? Porque muchos, por ejemplo, otras religiones creen en un Dios que es incorpóreo, por ejemplo, los que creen en el panteísmo, ¿no? Que todos somos Dios y que Dios es todos y que Dios está compuesto por todo. Es un Dios inmaterial, es un Dios que no se puede ver, no se puede tocar, no se puede palpar, no se puede comparar. Em, eh, es, es- pero es un Dios que no puede interactuar con el ser humano, simplemente está ahí. Pero nuestro Dios es un Dios espíritu, es un Dios que no tiene que no lo podemos ver físicamente, pero es un Dios que se ha manifestado por medio de Jesucristo. No es un Dios que se separa de su creación, no es un Dios que hizo el mundo y que después simplemente lo dejó correr. Nosotros tenemos un Dios personal, es un Dios que tiene una relación con su creación y tiene una relación tan grande con su creación de que Él se ha manifestado. Entonces es importante porque nuestro Dios
es muy diferente a cualquier otra idea o concepto de Dios de otras religiones. Aún los musulmanes creen en un Dios que es todopoderoso, pero es un Dios que está ajeno a su creación. Es un Dios que simplemente juzga a su creación y nada más. Pero nosotros no solamente tenemos un Dios que juzga, porque sí juzga, pero el verdadero Dios es un Dios que se ha manifestado, que interacciona con la creación y se manifiesta, interacciona por medio de Jesucristo. Y eso es lo que Juan está diciendo. Juan está diciendo, el verdadero Dios se ha manifestado por medio de Jesucristo, que es la segunda persona de la deidad, que es quien muestra, quien nos da a conocer a Dios. Eso es lo que está diciendo todo con esta frase, lo que existía desde el principio y lo que hemos visto y continúa, ¿sí? Porque el punto es este. Juan está recalcando que Dios se manifiesta porque lo hemos visto, oído, dice. Lo hemos oído y lo hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos palpado con nuestras manos. No es un Dios que simplemente existe como el aire y listo, que podemos sentir su presencia y nada más. Sí, es cierto, nosotros en este tiempo no tenemos acceso a Jesucristo como ser humano junto a nosotros, porque en este tiempo está en el cielo sentado a la diestra del Padre, pero no es un Dios simplemente que sentimos y que no podemos tocar. Es un Dios que se puede tocar, aunque nosotros no tengamos acceso ahora a ese Dios físico que es Jesucristo, ¿sí? Pero es un Dios así. Juan está recalcando eso, está diciendo, yo lo vi. Dios existe y se manifiesta, y lo oí, lo vi, lo contemplé y lo palpé, ¿sí? Es un Dios que se manifiesta. Este es el punto de este pasaje, bien, bien importante. Fíjense aún más, Éxodo 20, volvemos a Éxodo 20 un momento, vamos al Éxodo 20, verso 18. Quiero recalcar un punto más. Fíjense lo que dice el pueblo de Israel. Moisés estaba en la cima del monte, o estaba por ir a la cima del monte. Y fíjense, dice, que el monte había truenos y relámpagos y se escuchaba un sonido de una trompeta. Era toda la manifestación de Dios. Dice, y todo el pueblo percibía los truenos y los relámpagos y el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, para que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Esto es bien importante, porque el pueblo de Israel, ellos tenían temor de ver a Dios. ¿Por qué? Porque sentían los truenos, los relámpagos, la presencia de Dios, no palpable, pero tan fuerte que los estremecía de una forma tremenda. ¿Sí? Lo mismo sentiríamos nosotros en un caso así. Fíjense que Isaías, capítulo 6, fíjense lo que dice Isaías cuando él está en la presencia de Dios. Es tremendo eso también. Isaías capítulo 6, a ver cuándo me busque esto. Versículo 5, capítulo 6, verso 5, fíjense que dice así. Entonces dije, ay de mí, porque estoy perdido, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos, porque han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. El punto es este, verdaderamente estar en la presencia de Dios es algo tan grande y tan tremendo que produce temor en cualquiera de las personas que puedan estar en su presencia, ¿sí? No un temor de miedo, pero sí un temor de reconocer la grandeza de Dios, ¿sí? Entonces, si tenemos un Dios tan grande, tan magnífico, con una presencia tan poderosa, ¿cómo podemos hacer o cómo pudo hacer Dios para relacionarse con nosotros? Se manifestó por medio de Jesucristo. Esta es la idea. Ahora, justamente, Cristo es quien nos muestra al Padre. Cristo es la manifestación del Padre. Volvemos al Evangelio de Juan. Yo lo estoy haciendo llevar de un lado para otro, no hace falta que lo busquen, pero yo les voy mostrando los versículos. Juan
capítulo 14, verso 9. Fíjense, acá estaba Jesús hablando con con sus apóstoles y Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe está diciendo, está muy bien todo lo que vos me estás enseñando, pero yo quiero ver al Padre, le dice Felipe. Y Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y ustedes todavía no me conocen, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? El punto es de que el que ve a Cristo, ve al Padre. Esto no quiere decir de que el Padre y Cristo sean la misma persona, sino que quiere decir de que son el mismo Dios. Son de hecho literalmente dos personas distintas, pero el mismo Dios único. ¿Sí? Entonces, el que ha visto a Cristo ha visto al Padre. Cristo es quien nos muestra al Padre. Además, fíjense, vamos a seguir. Pero ahora vamos a ver otro aspecto. Vamos a ver el aspecto de la percepción de Juan. Juan dice lo que hemos oído. Juan está diciendo no solamente, digamos, Cristo es la manifestación del Padre de una forma espiritual, vamos a decir, sino que está diciendo lo hemos oído con nuestros propios, oídos. Él está diciendo, yo escuché las enseñanzas de Jesús por mis propios medios. Yo mismo las escuché. No fueron simplemente algo como que sentí una voz del cielo que me dijo que no sé de dónde viene, sino que ellos tenían la oportunidad de escuchar a Jesús directamente. ¿Sí? Lo había oído. Escucharon sus sermones, escucharon sus oraciones, escucharon, por ejemplo, cuando Jesús dio el sermón del monte, ¿sí? Mateo 5 al capítulo 5, 6 y 7. Escucharon cuando Jesús oró al Padre, ¿sí? En Juan capítulo 14 y 15, ¿sí? La oración de Jesús. Ellos escucharon todo lo que Jesús hacía. Era realmente escucharon al Dios manifestado. Esta es la idea. Pero no solamente que lo escucharon, sino que además lo vio con sus propios ojos. Juan capítulo 19, 35 dice así. Vamos a ver si lo puedo buscar. Juan 19. 35. Bien. Juan 19, 35 dice así. Y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Acá lo que está diciendo Juan en su evangelio, en Juan capítulo 14, 19, 35, es que él mismo lo ha visto también a Jesús. Y entonces, como lo ha visto, da testimonio. Esto está poniéndose él en el lugar de testigo. Está diciendo, yo lo vi con mis propios ojos y sé que entonces mi testimonio es verdadero. No estoy hablando de lo que me contaron, sino estoy hablando de lo que yo mismo vi. Y él, el que lo vio, el testigo, o sea, está hablando de sí mismo, de Juan, sabe que dice la verdad. ¿Por qué? Porque él lo vio con sus propios ojos. ¿Y para qué nos lo cuenta? Para que nosotros también creamos. ¿Sí? Entonces, volviendo a primera de Juan, Juan dice que Dios se manifestó, mejor dicho, que Cristo, que existía desde el principio, es quien manifiesta a Dios a nosotros y que Juan y los demás apóstoles lo escucharon con sus propios oídos y que lo vieron con sus propios ojos, por lo tanto son testigos de la manifestación de Dios. También dice entonces que lo han contemplado, ¿sí? No solamente que lo han visto y lo han oído, sino que lo han contemplado. Esto va un poco más allá que simplemente verlo y escucharlo. Vamos a ir nuevamente al Evangelio de Juan, capítulo 1, pero ahora vamos a ir al verso 14. Juan 1, 14. Fíjense, dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, Jesucristo se hizo carne, o mejor dicho,
Dios se hizo carne en Jesucristo y habitó entre nosotros. No era que simplemente lo vieron como que en algún momento ocurrió algo y que alguien ve algo que ocurre, sino que habitaron, vivían con él, lo podían contemplar, podían observarlo, podían prestarle atención, pasaron ese tiempo con él. Y no solamente vieron a alguien, sino que vieron su gloria, vieron la manifestación de su gloria. Y no estamos hablando ahora de una experiencia gloriosa, que sí tuvieron, de hecho, con la transfiguración. Pero no está hablando solamente de una experiencia de gloria en un momento, sino que vieron su gloria en todo lo que hacía. Ellos veían cómo él se comportaba de acuerdo a altos estándares morales, altos estándares morales que nadie podría tener. Ellos vieron cómo Jesucristo se comportaba con compasión por la gente. Ellos vieron cómo Jesucristo se comportaba en oración, en enseñanza y en todas las cosas. Podemos decir de que ellos vieron su propia gloria, lo contemplaron. No es simplemente lo vieron, contemplaron a Dios mismo hecho hombre. Esto tiene un poder bien grande. Y no solamente que contemplaron las obras que Jesucristo hizo como parte de su ministerio, sino que aún también lo vieron después de la resurrección, ¿sí? Hechos capítulo 1, verso 3. Fíjense lo que dice. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. O sea, los apóstoles y otros discípulos más no solamente vieron su ministerio, vieron sus obras, sus milagros, sino que además lo vieron resucitado. Lo contemplaron, pudieron contemplar todo esto que hacían. Entonces, es bien importante esto, porque Juan no está hablando de simplemente cosas eh, aparentes o que le han contado, sino que él está diciendo que lo vio y no solamente vio un hombre, sino que vio un hombre que nos hizo milagros, que enseñó todo, como decíamos antes, y aún que resucitó y lo vieron muerto y lo vieron resucitado. Es importante notar de que Juan fue uno de los que estuvo al pie de la cruz cuando Jesús murió, ¿sí? Hay un pasaje, ¿no? que dice que Jesús le dice a Juan que cuide de María, ¿sí? Entonces Juan estaba a los pies de la cruz, él lo estaba viendo, él lo vio crucificado, lo vio morir. Entonces ese mismo apóstol que vio morir a Jesús, él lo vio luego resucitado con sus propios ojos. Entonces cuando él dice lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, tiene un poder tremendo, porque está hablando de verdades tan tremendas, reales, más reales que cualquier otra cosa. No está hablando de cosas emocionales, está hablando de cosas reales y está hablando como de testigo de primera mano. Y aún continúa diciendo, lo que han palpado nuestras manos. Juan no solamente era el apóstol que apoyaba su cabeza en Jesús, ¿sí? En señal de amistad, de compañerismo, ¿sí? De cercanía. No solamente era ese apóstol cercano, sino que él también estuvo presente luego de la resurrección. Por ejemplo, en Juan capítulo 20, versos 27. Vamos a leerlo un momentito. Juan 20, 27. Cuando estaban con Tomás y Tomás dudó, Jesús le dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos y extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Juan estaba ahí. Él podía meter su mano en las llagas, en las marcas de Jesús. Lo hemos palpado. Entonces, fíjense que el poder que tiene este pasaje está hablando de una verdad que Dios, el Dios del universo, ese Dios espiritual, ese Dios incorpóreo que no lo podemos tocar ni lo podemos ver, es un Dios que está en el mundo, pero es un Dios
que interacciona con el mundo, pero interacciona de formas muy particulares e interacciona específicamente por medio de su manifestación, haciéndose hombre en Jesucristo y hombre de tal forma de que sus apóstoles lo podían ver, mejor dicho, lo podían oír, lo podían ver, lo podían contemplar y lo pudieron palpar con sus propias manos. Este es el Dios que creemos. Este es Jesucristo. Está resaltando quién es Jesucristo. Este es el Dios que nosotros creemos. Es un Dios que es mucho más que simplemente un sentir espiritual o un fuego que siento acá en el pecho, como algunos dicen. Es mucho más que eso. Es un Dios tan real que se manifiesta en Jesucristo. Ahora, si este es Jesucristo manifestado, entonces, como leímos en unos versículos antes, el testimonio de Juan es verdadero. ¿Por qué? Porque él es testigo de primera mano, ¿sí? Y es bien interesante esto en este aspecto, porque por un lado, el mensaje del Evangelio partió de Juan y se fue pasando, vamos a decir, de persona en persona. Juan le predicó a sus discípulos, ¿sí? Esos discípulos predicaron a sus discípulos y siguió extendiéndose la predicación del Evangelio hasta hoy. Entonces, en un aspecto, el mensaje que es predicado por los apóstoles, el mensaje acerca de Jesucristo que es predicado por los apóstoles, fue pasando de persona en persona hasta nuestros días, y uno puede pensar de que se puede distorsionar el mensaje en todos estos 2000 años. Y hay algunos cristianos, por ejemplo, la Iglesia Católica, así que se basa, digamos, en esta idea de la tradición, ¿sí? de enseñanzas que van pasando de persona a persona, ¿sí? Entonces hoy, por ejemplo, la Iglesia Católica incluye un montón de cosas de gente que fue hablando a lo largo de la historia sobre diferentes cosas que en realidad no son bíblicas, ¿sí? Pero cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, estamos leyendo el testimonio de los que vieron, de los que tocaron, de los que oyeron, de los que contemplaron de primera mano. Entonces, ese es un camino bien corto en cierto aspecto. Está bien, entendemos de que hay cuestiones de traducción en la Biblia, hay cuestiones de los manuscritos y todo eso que en algún momento podemos enseñar que hoy no vienen al caso, pero cuando nosotros estamos leyendo la palabra, estamos leyendo ese testimonio que viene de primera mano, sobre todo cuando estamos leyendo el Nuevo Testamento, de los testigos, de los mismos testigos de la obra de Jesucristo. En algunos podemos tomar algunas excepciones, como por ejemplo los escritos por Lucas. Lucas quizá en algunos casos no fue testigo directo, pero él estaba escribiendo, recopilando la información de muchos testigos directos y estuvo recopilando inclusive la información a través del apóstol Pablo. Entonces, el camino es bien cercano en ese aspecto. Entonces, cuando leemos un mensaje como Primera de Juan, es importante que nosotros estamos viendo de que lo que Juan va a hablar durante toda la carta, porque justamente esta es la idea de esta serie, que aunque lo vamos a hacer intercalado un jueves cada uno, pero la idea de esta serie es estudiar la primera carta de Juan completa, ¿sí? Que son 5 capítulos, no es tanto, y vamos a ir partiendo de esta idea, de que Juan está diciendo lo que está diciendo, o Juan va a decir todo lo que va a decir, todo lo que está escrito porque él fue un testigo directo y porque él entiende quién es Jesucristo, la importancia que tiene y que está hablando de un Dios tan real que se puede, que lo vio, lo oyó, lo vio, lo tocó, lo contempló, si es un Dios real. Entonces, esto le da un peso de importancia a toda la carta que no podemos ignorar, no podemos dejar de lado. Entonces, vamos a ir estudiando semana a semana sobre esta carta, pero es importante que siempre tengamos en consideración esto, la importancia de lo que Juan está transmitiendo y por qué él transmite lo que transmite. Pero Juan capítulo 5, el Evangelio de Juan, fíjense que muchos de los pasajes yo estoy sacando de tanto de Juan o del
Evangelio de Juan porque justamente es el mismo autor y él está hablando de las mismas cosas, aunque por supuesto en el Evangelio está contando sobre la vida de Jesucristo o el ministerio de Jesucristo, y en la carta está hablando de lecciones para los creyentes, ¿sí? Pero de todas maneras tiene un mismo corazón, ¿sí? Y en algunos aspectos hace referencia a las mismas cosas, ¿sí? Juan capítulo 5, verso 36 dice así: pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí, pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia. Y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que él envió. Y examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Bien, entonces en este pasaje, aunque no lo vamos a ver todo detenidamente, pero primero él está hablando, Jesús está hablando de su propio testimonio y lo está comparando con el testimonio de Juan. Este Juan es el Bautista, no el apóstol Juan, ¿sí? Él está diciendo: mi testimonio es mayor que el testimonio de Juan el Bautista. ¿Por qué? Por las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo. O sea, todas las obras de Jesucristo, sus milagros, su enseñanza, dan testimonio de él. Todas estas obras que el apóstol Juan vio y fue testigo de todo eso. Entonces, lo importante de esto es que, que justamente los que creen en este testimonio de quién es Jesús son los que tienen vida eterna. Los que creen ese testimonio a través de la palabra, ¿sí? Los que creen, los que examinan las Escrituras como estamos haciendo hoy y creen en este testimonio, en el testimonio de Jesús, esos son los que tienen vida eterna. Y los que no creen, entonces no tienen vida eterna. Entonces está resaltando el testimonio acerca de la vida de Jesús. Entonces, Juan y los demás apóstoles, ellos eran testigos, ellos vieron las obras y el ministerio de Jesús, y todo lo que pusieron por escrito, lo pusieron por escrito por haber visto ese ministerio, ¿sí? Bien, entonces el punto es que todas estas enseñanzas, este testimonio, ¿sí?, de Juan y de los apóstoles está plasmado en el Nuevo Testamento. Este es el testimonio de los apóstoles. Ese es el testimonio por el cual nosotros podemos ver y comprender la obra de Jesucristo. Bien, entonces, mi punto es este: si Juan tiene tal testimonio, si él conoce al que era desde el principio, lo ha oído, lo ha visto, lo ha contemplado, lo ha palpado, entonces él tiene un testimonio bien importante. Vamos a volver a Primera de Juan. Fíjense que dice: pues la vida fue manifestada, o sea, Jesucristo se manifestó y nosotros la hemos visto. Fíjense que al repetir en la primera carta de Juan, al repetir en el versículo 1 y el versículo 2 los mismos conceptos, ¿sí? Está hablando, primero habló de la vida, del verbo de vida, y habló de que lo han visto, lo han oído y todo lo demás, y después en el versículo 2 vuelve a repetir algunos conceptos, dice: pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna. Lo que está haciendo es darle mayor énfasis. Está dándole más énfasis a esta idea de que Jesucristo ha sido manifestado. Pero está yendo más allá y está diciendo que no solamente que ha sido manifestado, sino que la manifestación por medio de Jesucristo ha sido vista por los apóstoles y por lo tanto los apóstoles entonces dan testimonio. Y dan testimonio, ¿y qué hacen? Anuncian la vida eterna. Entonces mi punto es este: habiendo sido testigos de tal grande manifestación de Dios, es imposible de que Juan y los apóstoles no den testimonios de él.
o mejor dicho, y si no dieran testimonio de él, estarían en un gran pecado, en una falta tan grande, porque lo que vieron es muy grande. Pero al ver visto todo esto, entonces ellos, ¿qué hacen? Nos anuncian la vida eterna a nosotros. Una vida eterna que primero estaba con el Padre, está volviendo a decir que siempre Jesucristo, ¿sí? Una vida eterna que estaba con el Padre y que se nos manifestó. Entonces Juan está diciendo, por haber sido testigo de todo esto, entonces yo doy testimonio y anuncio la vida eterna. Entonces, versículo 3, fíjense lo que dice. Dice, lo que hemos visto y oído, eso les proclamamos. Fíjense que está insistiendo en esta idea. ¿Qué es lo que proclama? Proclama exactamente lo que vieron y oyeron, no otra cosa. Y lo proclaman, ¿a quién se lo proclama? A vosotros, o sea, al lector de la carta, a todos los creyentes de todas las iglesias que leen esta carta. ¿Para qué? Para que nosotros que leemos tengamos comunión con ellos, con los apóstoles. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bien, entonces este es un tema bien importante, porque habla de la comunión. Quiero tratar de explicar cómo es que Juan pasa de la obra de Jesucristo a la comunión entre los hermanos. Y el punto es este. En la iglesia de Cristo, la comunión está basada en el hecho fundamental de quién es Jesucristo, de su deidad, de su manifestación de Dios, de su muerte, de su resurrección, de su ministerio. Si nosotros recibimos el testimonio de Juan, aunque Juan no esté con nosotros físicamente vivo, tenemos comunión con él porque tenemos comunión por medio de la misma fe que está puesta en Jesucristo. Si todos nosotros recibimos ese testimonio y creemos en Jesucristo, entonces tenemos una comunión entre nosotros. Aunque no nos conozcamos, aunque estemos a la distancia o lo que sea, hay una comunión espiritual. ¿Por qué? Porque la comunión está basada en esta idea de quién es Jesucristo. Y al tener comunión entre nosotros, entonces ahí va lo que dice el versículo 4, estas cosas les escribimos para que nuestro gozo sea completo. Otra traducción que dice que para el gozo de ustedes sea completo. Pero de todas maneras, yo creo que si nosotros tenemos comunión por medio de quién es Jesucristo, entonces entre todos nosotros podemos tener gozo. Voy a ponerlo de otra forma. Si yo como predicador predico acerca de Jesucristo, yo tengo gozo si la persona cree y recibe esta enseñanza. Tengo gozo porque la persona creyó. Pero esa persona también tiene un gozo ahora por haber creído y por tener la vida eterna, aunque no lo sepa, ¿sí? Entonces, Jesucristo es la manifestación de Dios. Y esa manifestación de Dios es la base para nuestra comunión como cristianos. Y no solamente nuestra comunión como cristianos actuales, los cristianos que existen vivos hoy por hoy, sino que también tenemos una comunión aún con los cristianos que ya no están con nosotros. No quiere decir con esto que podamos hablar con los muertos o algo por el estilo como la Iglesia Católica enseña. No, no estamos hablando de eso, pero tenemos una comunión espiritual de alguna forma en el sentido de que todos estamos basados en la misma fe. Y llegará el tiempo en donde podamos estar todos juntos en la presencia de Dios. Pero nuestra comunión es por medio del Evangelio de Jesucristo, que incluye quién es Jesucristo, que incluye esta idea de que a Dios no lo ha visto jamás, pero que Jesucristo es la manifestación de Dios, que incluye la idea de que Jesucristo es
vino en cuerpo físico real como un ser humano, ¿sí? Y todo su ministerio, que incluyó una gran gloria, como dice en el primer versículo, no lo decía en este versículo, bueno, no recuerdo ahora en qué versículo, pero hemos visto su gloria, ¿sí? Hemos visto su gloria, decían uno de los versículos que leímos hace un rato. Entonces incluye todo esto. Entonces Juan está transmitiendo todo esto, ¿por qué? Porque él conoce quién es Jesucristo y tiene una carga importante para transmitirnosla. Entonces nosotros hoy somos oyentes de este testimonio. Hoy somos aquellos que hemos recibido este testimonio de alguna forma, pero ahora entendiendo todo esto, y a partir de las próximas semanas vamos a ir viendo un poco más todo lo que Juan enseña, la importancia que tiene, porque está basado en esta idea de quién es Jesucristo. Pero para hoy, hay 2 o 3 puntos importantes que me gustaría que nos llevemos en nuestro corazón. Número 1 es que reconozcamos que Jesucristo es la manifestación de Dios. Que reconozcamos a Jesucristo como el Dios que se hizo hombre y se entregó por nosotros. Y que podemos reconocer a Jesucristo en este aspecto. Número 1. Número 2 es que reconozcamos y valoremos el testimonio de los apóstoles que nos han presentado a través de la Escritura. Cuando vamos a la Escritura, sepamos de que estamos leyendo el testimonio acerca de Jesucristo. Y en tercer punto es que de la misma forma que Juan tenía una necesidad imperiosa de anunciar la vida eterna, porque su testimonio es verdadero, que nosotros también tengamos la misma carga por anunciar la vida eterna, porque el testimonio de la palabra es verdadero. Y por último, que reconozcamos de que si estamos en Jesucristo, aunque podamos tener diferencias de opinión en algunas cosas, aunque podamos quizás estar alejados físicamente, la distancia o gente que no conozcamos, pero si creemos en Jesucristo, entonces tenemos la comunión como hermanos de Cristo, que somos partes de un mismo, miembros de un mismo cuerpo. Entonces es importante que también tengamos eso en nuestro corazón. Así que bueno, esto es lo que quería compartirles hoy. Quería saber si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna opinión que quieran compartir. Estamos abiertos. Excelente el estudio y la explicación de lo que hizo nuestro Señor, todo cómo se manifestó Dios con su Hijo Jesucristo. Y también te quería preguntar sobre algo que vos leíste en Isaías 6:5, donde dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. No, esto como que me confunde un poquitito porque yo tenía entendido de que nadie había visto a Dios. Y Isaías dice que lo vio. Sí, vamos a leer desde el versículo 1 para que se entienda el contexto. Vos sabés que lo estaba por explicar en ese momento y después me olvidé y continué y me fui. Pero vamos a leer. Dice, en el año de la muerte del rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, porque estoy perdido, pues soy hombre de labios inmundos, en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey del Señor de los ejércitos. Bien, primero y principal, que probablemente lo que él está viendo es una especie de visión, ¿sí? Porque él obviamente estaba físicamente en la tierra, ¿sí? Él está viendo una especie de visión. Eso no quita de que no está viendo una manifestación de Dios, ¿sí? Porque él dice, vi yo al Señor sentado, ¿sí? No es que
no podemos ignorar esta parte, no podemos decir simplemente, no, él vio una visión y no lo vio a Dios realmente, porque acá el pasaje está diciendo de que él lo vio. Ahora, no necesariamente él vio a Dios Padre en sí mismo, él está viendo una manifestación de Dios, ¿sí? Hay algunos dicen, por ejemplo, que todas las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento es realmente Jesucristo preencarnado. Esto es posiblemente es así. Es decir, Jesucristo como Dios se manifiesta al mundo porque Él es el que da a conocer al mundo, ¿sí? Él da a conocer a Dios al mundo, aunque Él no haya nacido todavía en cuerpo físico como hijo de María, pero es Dios hijo presentándose al mundo. Te pongo otro ejemplo, cuando Abraham dice que se le aparecieron 3 ángeles y él empieza a conversar con Dios. Uno de esos 3 ángeles era realmente Dios. Entonces, de nuevo, la misma pregunta, ¿cómo puede ser? ¿Abraham vio a Dios realmente? El argumento ahí sería de que él en realidad vio a Jesucristo preencarnado, porque él es quien da a conocer a Dios en sí mismo. En este pasaje de Isaías, no estoy completamente seguro que esa sea la mejor interpretación, pero de todas maneras, él no vio a Dios completamente, él vio una especie de manifestación de Dios, ¿sí? No realmente a Dios en todo el sentido de la palabra Dios. Él está viendo a una manifestación, porque observa una cosa, que después él dice, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. O sea, entonces, ¿él qué vio? ¿Él lo vio al Señor completamente o vio solamente la orla de su manto y entendió que era el Señor? La orla sería el borde. ¿Se entiende? O sea, para poner una imagen mental, porque realmente no podemos saber si es así, es como que si él estuviera en el salón del trono, el trono en el medio del salón, ¿sí? Y él paradito delante del trono, lo único que alcanza a ver es el borde de su manto, tan, pero tan, pero tan, pero tan grande que no puede ver ninguna otra cosa más. ¿Se entiende? Eso es una imagen visual lo que estoy diciendo. No podemos decir que realmente él vio completamente a Dios. Él vio una manifestación, ni siquiera llega a ver mucho, ¿se entiende? Alcanza a ver solamente la orla de su manto, probablemente. Y de todas maneras, observa esto otro. Dice, por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Pero él ve a los serafines, describe las alas que cubrían sus rostros, sus pies y que volaban. Él puede describir a los serafines, pero a Dios no lo puede describir. Lo único que puede describir es el borde de su manto. ¿Se Tremendo, entiende? tremendo, Entonces, tremendo. mi punto sería este. Yo en este pasaje no estoy convencido que sea directamente la manifestación de Jesucristo preencarnado, como en el caso de Abraham. En el caso de Abraham sí creo que era Jesucristo preencarnado. En este caso yo creo que él está viendo una visión y está viendo solo un aspecto de la presencia de Dios y nada más, ¿sí? Está viendo algo de Dios, pero es solo un aspecto de Dios, no está viendo a Dios totalmente. Y eso se ve en el aspecto de que él no lo puede describir, él ni siquiera intenta describirlo, él describe todo lo demás, él describe los ángeles y todo lo demás, pero nada más. Pero él reconoce la importancia. De todas maneras, es importante de que de alguna forma Dios le dio autorización específica para estar en su presencia. No es que simplemente él pudo estar en su presencia y punto, sino de que le dio una especie de autorización. Fíjate lo que dice el versículo 6. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu Sí. pecado. Entonces, el punto es este. Dios está reconociendo de que Isaías era pecador, porque el punto de antes, el punto de miedo de Isaías era que él era pecador, vamos a decir.
No es que él entró estaba delante de la presencia de Dios con limpia conciencia. No, ninguno puede estar delante de Dios con limpia conciencia. Lo único que podemos hacer es estar en la presencia de Dios confiados en que Jesucristo es nuestro abogado, pero no en nuestra limpia conciencia, ¿no? Entonces él dice, porque soy hombre de labios inmundos, o sea, yo seré bueno para otras cosas, pero hablo de lo peor, las cosas que digo no son las mejores, ¿sí? Pero Dios reconoce de que hay pecado en Isaías, pero provee un medio para perdonar el pecado de Isaías para que Isaías pueda estar en la presencia de Dios. ¿Sí? O sea, él recibió una autorización específica, similar a la idea de que nosotros podemos ir al trono de gracia, como dicen Hebreos, creo que es hebreo el pasaje, podemos ir al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha limpiado nuestros pecados, ¿sí? Vamos a buscar el pasaje. Hebreos capítulo 4. Vamos a buscarlo. 4:16. Fíjense lo que dice. Por lo tanto, dice, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote, Jesucristo es el sumo sacerdote nuestro, que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Lo que está diciendo es, si Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y Él se ha compadecido de nosotros porque conoce nuestras debilidades y Él es el que aboga por nosotros, aunque Él haya sido sin pecado, pero conoce nuestras debilidades porque fue tentado en todo, entonces nos podemos acercar con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia. Entonces, más o menos es una idea similar, ¿sí? Dios a Isaías le proveyó una autorización específica por medio del perdón, por medio del perdón de sus pecados, a través de esto que Isaías vio como un carbón encendido que fue y tocó su boca. Entonces él recibió autorización específica para estar en la presencia de Dios, de la misma forma que nosotros recibimos autorización específica por medio del sacrificio de Cristo y de su sacerdocio por nosotros que nos permite estar en la presencia de Dios. ¿Responde tu pregunta? Responde y más, creo que sobrepasó. Tremendo estuvo esa Bueno, explicación y sí se puede entender perfectamente y excelente. excelente. Excelente, buenísimo. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? De mi parte No. estamos. ¿Vos, Estela? Yo no, Gaby. No sé si me escucha. Sí. Bueno, ok. ¿Tele? Imagino. Bueno, entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a orar y vamos a reunirnos el próximo jueves, pero vamos a estar ahí siguiendo con el tema o vamos a comenzar el tema de la persona y la obra del Espíritu Santo, que va a ser un tema bien tremendo, y la semana siguiente vamos a regresar con Primera de Juan. Entonces, esta vez hemos visto los primeros 4 versículos de Primera de Juan, entonces a partir del versículo 5 probablemente vamos a seguir y vamos a ir estudiando toda la carta de Primero de Juan secuencialmente, en orden, como para que podamos realmente comprenderla. Son 5 capítulos, no es tanto, pero vamos a ir detenidamente como para que podamos realmente profundizar y conocer la carta lo más profundamente posible. Y la verdad es que es una carta bien práctica. Vamos a ver que en la medida que avancemos es una carta que aplica para la vida diaria y realmente va a ser de mucha bendición para nosotros. Así que bueno, vamos a orar al Señor entonces y nos despedimos. Amén. Bueno, gracias Señor te damos por este tiempo que hemos podido compartir. Gracias Señor por tu palabra. Gracias por el testimonio que nos has dado por medio de tus apóstoles, Señor, y tus discípulos que nos han transmitido a través del Nuevo Testamento. Gracias, Señor, porque realmente podemos conocer a Dios por medio de Jesucristo, que es quien se ha manifestado a nosotros. Gracias, Señor, por tu obra. Y quiero pedirte por cada uno de mis hermanos, Señor, para que tu Espíritu Santo les enseñe, les ministre, les haga crecer
los bendiga en todas las cosas. Señor, bendice a los que no han podido sumarse hoy para que también sigan creciendo, Señor, en este tiempo y para que puedan sumarse cada jueves para seguir aprendiendo de tu palabra. Señor, ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén.